En esta exposición vamos a explicar un poco de lo que es la aplicación de las cadenas de Markov para determinar patrones de morosidad de los clientes bancarios. ¿Esto qué quiere decir? Que se le va a dar un uso real a lo que vienen siendo las cadenas de Markov, matrices de transiciones, etcétera. Entrando un poco más a las aplicaciones reales de las cadenas de Markov, podemos ver en este caso que las organizaciones bancarias argentinas, tanto públicas como privadas, tienen entre sus objetivos realizar una gestión eficiente de su cartera de deuda. A partir de conocer cuál es el nivel de mora que poseen sus clientes, surge la necesidad de determinar cuáles son los patrones de morosidad sobre aquellos que poseen productos bancarios en riesgo en Argentina. Para este ejemplo se utilizará la aplicación de cadenas de Markov para analizar patrones de morosidad en una organización bancaria de nacionalidad argentina. El uso del método de cadenas de Markov permite identificar patrones de comportamiento de la deuda en función del tiempo de morosidad que poseen los clientes para determinar las pautas de una gestión eficiente de deuda en la organización bancaria. Iniciamos con la identificación de patrones de morosidad de clientes. En este trabajo se analizará exclusivamente la deuda del banco de los clientes. ¿Qué quiere decir? Que no se va a tomar en cuenta a otras instituciones que hayan pedido algún préstamo o adquirido algún producto del banco. Ahora bien, definamos lo que es morosidad, lo que viene a ser un cliente moroso. Como se puede observar, dice, cuando un cliente tiene una deuda vencida mayor a cero, lo que implica que también tiene días de mora mayores a cero, se dice que los clientes ingresan a mora. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresan a deberle al banco, ingresan a tener una deuda, ya sea porque no pagaron a tiempo sus préstamos, porque no pagaron a tiempo el crédito que se les dio, etcétera. También definamos lo que es un estado de legales, porque también lo vamos a ver. Este estado de legales es cuando una deuda, un crédito o un producto ya pasó demasiado tiempo que no se pagó. Esto pasa a una situación más legal donde pueden ocurrir incluso lo que vienen siendo lo que comúnmente se les conoce como embargos. Este tipo de embargo se realiza una vez que los clientes se ve que no tienen intención alguna de pagarle al banco. Bien, pasamos al planteamiento de la matriz de transición. Podemos ver que nos dice que un proceso de Markov es un proceso estocástico, donde el estado futuro depende exclusivamente del estado inmediato anterior, definido por el TAJA 2012. En la organización analizada se propone la utilización de cadenas de Markov para realizar la matriz de probabilidad de transición, que contendrá 4 filas y 4 columnas. Allí se agrupa a la deuda de los clientes de la organización en las siguientes categorías: sin mora, de 1 a 90, más de 90 y legales. Podemos ver las categorías que planteamos en el problema. Sin mora, que son nuestros clientes sin deudas, como ya mencionó, definió mi compañero anteriormente. De 1 a 90, que es la categoría que estamos usando en este caso, más de 90 y legales. Podemos ver que en el apartado de legales tenemos un estado de absorción y pasamos a la siguiente diapositiva para explicar un poco más a fondo. Como mencioné anteriormente, una vez que un producto, deuda, crédito, etcétera, se transfiere a un estado de legales, no es posible que vuelva a formar parte del activo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible ya recuperar ese dinero. Por eso es que el estado de legales viene siendo un estado de absorción, porque todo lo que llega a legales se queda ahí. Ya no hay posibilidad de pagarlo nuevamente ni nada. Como podemos observar aquí, en esta matriz se observan los tiempos esperados para la absorción.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un cliente sin deuda se mantiene sin deuda durante por lo menos 178 días o meses, que es lo que se viene manejando aquí. Mantiene por lo menos 178 meses sin deuda. Pasa a tener de 1 a 90 días de deuda en 10 meses, más de 90 días de deuda en 3 meses. Y pasa a un estado completo de absorción, es decir, a un estado de legales completo en 193 meses. De igual manera, podemos observar que mientras más días se tengan de atraso, como por ejemplo en los que tienen más de 90, los meses para llegar a un estado de absorción son menores. ¿Esto qué quiere decir? Que son más propensos a llegar a ese estado, porque si ya no pagaron durante más de 90 días, es muy poco probable que vuelvan a pagar. Por eso la mayoría de estos clientes que se encuentran en el estado de más de 90 tienen un alto riesgo de caer en el estado absorbente de legales. Contrario a lo que pasa con aquellos clientes que pagan sus deudas, sus créditos, sus productos a tiempo, que vienen a ser los clientes sin mora o de 1 a 90. Continuando con una pequeña interpretación a lo que decía, un peso que parte del estado sin mora permanece en ese estado en promedio 179 meses, mientras que si se parte del estado sin mora, hacen falta en promedio 193 meses para llegar a la absorción. La absorción solamente se puede dar por el estado de legales, como ya vimos en las matrices anteriores. Se identifica porque tiene ceros y un solo uno. Una vez que encontramos alguna fila que tenga estas características, se concluye que es un estado de legal. Bueno, más bien un estado de absorción. En este caso viene siendo un estado de legales. El fin de realizar todo este tipo de matrices, además de encontrarles un uso, es para crear acciones para evitar que los clientes lleguen a ese estado de legales, para evitar que se les sean embargados todos sus bienes. Como se puede observar aquí, dice, es por esto por lo que es necesario realizar acciones para evitar que los clientes sean transferidos a la cartera de legales con toda su deuda. Y en consecuencia, esta no se encuentre más en los diferentes sistemas transaccionales de la organización, que fue como ya mencioné, no se puede volver a recuperar ese dinero. Y pues obviamente a la institución bancaria que estamos estudiando no le conviene perder todo ese dinero que ya prestó o que ya gastó en el cliente que no quiso pagar. Este viene siendo una de las aplicaciones que se le puede dar a las cadenas de Markov en un ámbito de interés bancario.